¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es estimar modelos ARIMA para predecir el número de infectados y la cantidad de decesos por COVID-19 en Bolivia. Por lo tanto, el objetivo es realizar un pronóstico hacia el 30 de junio del 2020, tanto de la cantidad de infectados como en los decesos por COVID-19 en Bolivia mediante estimación ARIMA. Okay. ¿Y cuál es el supuesto central? El pronóstico es de tipo inercial, por lo tanto, esto significa que la historia reciente, así como la dinámica del COVID-19, permitirá plantear dos escenarios en el rumbo de la posible enfermedad. Tenemos un escenario central o un escenario esperado, que esto nos va a reflejar cuál es la tendencia media del pronóstico. Y de otra manera, vamos a señalar un escenario pesimista. ¿Qué significa un escenario pesimista? Va a ser el valor más alto del pronóstico al 90% de confianza. Perdón, este es un escenario pesimista, corrijo. De igual manera, podríamos incluir otro escenario. Eso significa el escenario optimista. Sin embargo, para este ejercicio lo vamos a excluir en la interpretación, toda vez de que nos vamos a centrar más en lo que es un análisis de riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con este pequeño pronóstico? Vamos a enfocarnos en lo peor que podría pasar. Eso significa análisis de riesgo. ¿Cuál es la base de datos? La base de datos es información diaria desde el 12 de marzo del 2020 al 28 de abril del 2020. Por lo tanto, esta información ustedes la pueden descargar desde la página Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, y por lo tanto esta base de datos es totalmente descargable en Excel y es totalmente, y ustedes la pueden llevar a, por ejemplo, a RStudio. ¿Okay? Y desde luego, como ustedes saben, el lenguaje de programación que utilizamos para realizar análisis econométrico es RStudio. En tal sentido, lo primero que hacemos siempre es graficar los datos, ¿no? Si hablamos de series de tiempo y no tenemos una gráfica, por lo tanto es muy difícil comprender la naturaleza. Algo que es importante es que las series de tiempo la utilizamos para efectos de pronóstico bajo un supuesto inercial. Por lo tanto, la propia dinámica de la serie es importante en poder predecir el futuro. En este caso, yo les estoy compartiendo dos líneas. ¿Qué significa la línea celeste? Muestra el número de casos observados desde el 12 de marzo del 2020 al 28 de abril del 2020.
¿Y qué nos muestra la línea naranja? Nos muestra el número de casos infectados por COVID-19 en Bolivia desde el punto de vista tendencial. Cuando, cuando la tendencia es mayor que los números observados, significa de que el crecimiento ha estado por debajo del rumbo tendencial. Y cuando el número de observados está por encima de la tendencia, es lo contrario, es decir, que han habido mayor cantidad de infectados por encima de su nivel de tendencia. Lo mismo podemos visualizar para la cantidad de decesos. Bueno, de hecho, si por ejemplo un poco miramos la cantidad de infectados por COVID-19, al 28 de abril estaba en el caso de Bolivia, los infectados estaban llegando al número de 1000 infectados. Y si vemos el dato, a finales de abril ya estaban bordeando los 60 fallecidos, ¿no? Por lo tanto, ese es el último dato observado al 28 de abril en relación con lo que es la cantidad de decesos. De igual forma, la línea celeste refleja lo que es el número de decesos observados, mientras la línea naranja refleja la tendencia en el número de decesos. Podemos realizar un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Es una nube de puntos en el eje de las X o el eje horizontal tenemos la cantidad de infectados, correcto, el número de infectados, y en el eje de las Y o eje vertical tenemos el número de decesos, ¿no? Entonces aquí podríamos inferir de que hay una relación directa entre lo que es cantidad de infectados y número de decesos. Sin embargo, es importante mencionar que posiblemente esta relación no sea contemporánea. ¿Qué significa una relación contemporánea? Significa que me infecto y al infectarme me muero. No. Bueno, hay un porcentaje de mortalidad, pero que eso no sucede inmediatamente o de forma contemporánea, sino que sucede un tiempo después, es decir, una vez se contrae la enfermedad, lógicamente de forma inicial puede ser asintomático, después los síntomas se van manifestando y en un porcentaje de la población suceden los fallecimientos. Pero si graficáramos ambas variables visualmente, tendríamos un diagrama de dispersión con una aparente relación positiva entre ambas variables. De igual forma, hemos graficado cuál es la relación en el tiempo, cómo han ido evolucionando tanto la cantidad de infectados como el número de decesos por COVID-19 en Bolivia. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en el caso de la cantidad de infectados ha existido un crecimiento exponencial, mientras que en la cantidad de decesos sí ha existido un crecimiento también, pero no ha sido en los decesos, no ha sido en la misma magnitud que en la cantidad de infectados. ¿Y en qué consiste la estimación de un modelo ARIMA para poder predecir el comportamiento en la cantidad de infectados y en el número de decesos? Bueno, ahí tenemos que acudir a la metodología de Box-Jenkins. Entonces, básicamente, lo primero que debemos hacer es, a través de funciones de correlogramas, identificar los posibles procesos ARIMA. Y estos correlogramas los realizamos a través de la función de autocorrelación
y la función de autocorrelación parcial. En primer caso, analizamos el primer correlograma para la serie de tiempo muertes, por ejemplo, y vemos de que la serie va cayendo lentamente y hay un salto significativo en la función de autocorrelación parcial. En primer lugar, este patrón nos podría describir de que es una serie no estacionaria en niveles. Si vemos para la otra serie que es de casos infectados, tenemos el mismo comportamiento. El correlograma, a través de su función de autocorrelación, va cayendo lentamente, es decir, para la variable casos infectados. Por lo tanto, también podríamos concluir de que no es una serie estacionaria, es decir, que para que sea estacionaria debemos diferenciarla al menos una vez. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos es, para ambas variables, su correlograma en primera diferencia. ¿Y qué es lo que observamos? Ahora la función de autocorrelación cae más rápidamente de forma geométrica y observamos que existen dos saltos en la variable casos. Entonces, posiblemente esto nos pueda involucrar un modelo AR2 o al menos un modelo AR1. Podemos jugar con esas dos especificaciones alternativas. Por otro lado, no evidenciamos como la función de autocorrelación cae geométricamente, por lo tanto, decimos que el grado de procesos podría ser, de procesos de media móvil podría ser igual a 0 y estaríamos con una diferencia para la variable casos infectados. Si vemos en las muertes, de igual forma, procedemos a realizar el cálculo en diferencias, donde apreciamos también de que la función de autocorrelación cae geométricamente y rápidamente, mientras vemos un salto significativo por el lado de la función de autocorrelación parcial. ¿Qué proceso nos indicaría esto? Esto nos indicaría un término autorregresivo. Y de forma sugestiva no vamos a incluir término de media móvil y vamos a incluir una diferencia. Entonces, dentro de la metodología del Box-Jenkins, el primer paso es identificar los posibles procesos ARIMA. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la estimación del modelo ARIMA. Interpretar los parámetros y verificar el cumplimiento de los supuestos econométricos. ¿Cuáles son los supuestos econométricos? Básicamente de que los errores deben seguir una distribución normal y básicamente que los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. También deberíamos incluir el supuesto de homocedasticidad o varianza constante o no efectos ARCH. ¿Qué significa ARCH? Significa de que no existan efectos sobre los residuos de forma autorregresiva y ARCH significa que existe una varianza condicional autorregresiva. Por lo tanto, los errores elevados al cuadrado pasado tienen un proceso autorregresivo. Entonces, eso significa heterocedasticidad. Heterocedasticidad autorregresiva condicional. Esperaríamos también que el modelo no tenga heterocedasticidad autorregresiva condicional. Para este caso debemos verificar, nosotros estimamos un modelo ARIMA 110. Aquí hay algo, ¿cuál fue la debilidad de este modelo? La debilidad de este modelo fue de que el parámetro AR1 fue próximo a la unidad. ¿Qué significa eso? Significa de que pues, este tendría
tendería a ser un modelo no estacionario. Sin embargo, pasa raspando porque esto nos podemos apreciar cuando el coeficiente de autocorrelación es próximo a la unidad. Planteamos otro modelo que no lo voy a mostrar, que era un AR con 2 veces diferenciado. Sin embargo, ahí apreciamos que los coeficientes autorregresivos o de media móvil no eran significativos. De igual manera, para corregir el problema de normalidad, esto fue complicado porque se tuvieron que incorporar 4 variables dicotómicas llamadas variables de impulso que permitan corregir problemas de normalidad. La variable de impulso es cuando en un periodo de tiempo hay una observación anómala que no la captura el modelo y por lo tanto debemos incluirla, esta variable dicotómica que toma el valor de 1 para el periodo donde se observa el dato atípico y 0 en otro valor. Entonces aquí incorporamos 4 variables dicotómicas y de esta forma, con estas 4 variables dicotómicas, los residuos son normales, tienen una distribución normal. Acordémonos de que en la verificación es importante verificar los supuestos y que pasen, lógicamente, los estadísticos como prueba de especificación. ¿Cuál es el más básico? El más básico es el estadístico Harkevera, que es una prueba de hipótesis de normalidad. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es los residuos del modelo econométrico tienen una distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es los residuos del modelo econométrico no siguen una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? Rechazamos la hipótesis nula cuando la probabilidad es menor que el 5% o la probabilidad es menor que el 10%. En este caso, la probabilidad, el p-value o p-value, es 0.7125. Por lo tanto, 0.7125 es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. ¿Qué significa eso? Significa de que no rechazo la hipótesis nula de que los residuos del modelo autorregresivo son de forma estadística, tienen una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Media cero y varianza constante. Entonces, desde este punto de vista, estamos cumpliendo con un supuesto importante. ¿Qué sucedería si no incorporamos las variables dicotómicas D1, D2, D3 y D4? Variables de impulso. Posiblemente vamos a tener un problema de no normalidad en la distribución de los residuos y por lo tanto estaríamos rechazando la hipótesis nula y por lo tanto no estaríamos cumpliendo con el supuesto de normalidad. Entonces, este es un supuesto muy importante dentro del modelo ARIMA. ¿Y cuál es el otro supuesto? El otro supuesto es la prueba Loom-Box. Acuérdense que Loom-Box funciona mejor en muestras pequeñas. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son iguales a 0. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son distintos de 0. Entonces, ¿cuál es el p-value, la probabilidad de este modelo? La probabilidad es 0.8425.
esta probabilidad o p-value 0.8425 es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son iguales a 0. Eso significa de que hemos pasado con este modelo el paso C de la metodología de Box-Jenkins. Por lo tanto, ha pasado la prueba de verificación y diagnóstico. De igual forma, tenemos otros estadísticos de precisión que eso están vinculados con lo que es el error medio o el error cuadrático, el error medio cuadrático estándar. Tenemos otros indicadores, otros estadísticos de precisión, como el error medio absoluto y otros más. Si ustedes quisieran comparar modelo ARIMA 1, modelo ARIMA 2, modelo ARIMA 3, pudieran tomar como referencia estos errores de precisión sobre los pronósticos. De igual forma también pueden tomar los criterios de información para efectos de comparación de modelos o elección entre modelos rivales. Y digamos de que nuestro modelo 1, que es un modelo para casos infectados de COVID-19 en Bolivia, ha pasado la prueba de verificación y diagnóstico. Ahora nos vamos a ir al siguiente modelo, que es el modelo 2 ARIMA. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es cantidad de decesos por COVID-19. Para este caso, de igual forma, hemos estimado un modelo ARIMA 110. ¿Qué significa un modelo ARIMA 110? Significa de que tiene un término autorregresivo. Significa que tiene una diferencia porque la variable es estacionaria después de una diferencia y de que no tiene término de media móvil. Un momentito, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, continuamos entonces y tenemos nuestros coeficientes. Lo que tenemos que verificar siempre es de que la relación entre el coeficiente estimado y su error estándar sea de 2 o 3 veces. ¿Eso qué va a significar? Va a significar de que vamos a tener parámetros estadísticamente significativos. Si yo veo el parámetro AR1, 0.77, si lo divido entre 0.9, va a ser superior a 3 veces. Hemos incluido dos variables dicotómicas. Estas variables dicotómicas nos permiten corregir problemas de normalidad. Si en términos absolutos yo divido el coeficiente entre su error estándar va a ser mayor a 2, eso significa que va a ser significativo. Pero el último coeficiente, si yo lo divido entre su error estándar, va a ser menor que 2. Entonces, esto significa que tal vez puedo quitarlo, esta variable de impulso. No es necesario. ¿Okay? Y de esta manera
tenemos, acuérdense, el paso 2 de la metodología, o el paso B, el segundo paso en la metodología de Box-Jenkins es la estimación, los parámetros. ¿Y cuál es el siguiente paso? El tercer paso o paso C es la verificación y prueba de diagnóstico. Básicamente debemos verificar de que el modelo pase la condición de prueba de normalidad. En este caso, la normalidad la vamos a medir a través de la prueba Harke-Vera. ¿Cuál es el p-value o la probabilidad? La probabilidad es 0.68, redondeado, ¿no? Por lo tanto, 0.68 es mayor que el 5%, es mayor que el 10%. Eso significa de que no voy a rechazar la hipótesis nula que los residuos del modelo tienen una distribución normal. Por lo tanto, hemos cumplido con este modelo con el supuesto de normalidad. De ahí nos vamos a la siguiente prueba, que es la prueba Loom-Box. El p-value o la probabilidad es de 0.2178, cuyo valor es mayor que el 5%, cuyo valor es mayor que el 10%. Esto significa que no rechazamos la hipótesis nula, que el verdadero... no rechazamos la hipótesis nula que los coeficientes de correlación de forma conjunta son iguales a 0. Entonces, con estas pruebas, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hemos pasado a la fase de verificación y diagnóstico y por lo tanto podemos ir a la última fase del modelo de la metodología de Box-Jenkins. Una vez que hemos identificado posibles procesos ARIMA, una vez que hemos estimado los parámetros de los modelos ARIMA y una vez que hemos realizado pruebas de verificación y diagnóstico, sí y solo si esto está bien, podemos ir a la última fase. La última fase significa pronóstico. ¿Y cuáles son los pronósticos que tenemos? En este caso, tenemos una tendencia central, en la cual al 5 de mayo tenemos 1.300 casos, 1.400 casos. Al 15 de mayo tenemos 1.784 casos estimados. Al 31 de mayo tenemos 2.155 casos como infectados y al 30 de junio tenemos 2.440 casos. Esto como pronóstico central. Ahora vamos a hacer un análisis de riesgo y vamos a tomar diferentes niveles de confianza. Estamos omitiendo el nivel, los niveles de confianza inferior. Nos estamos yendo, ahora nos vamos a ir a lo máximo, que en otras palabras sería lo peor que podría suceder. Al 90% es al 5 de mayo, estamos con un pronóstico de 1.589. Al 15 de mayo estamos con 2.300, 2.383, 3.453 para el 31 de mayo y al 30 de junio con 4.905 casos. Aquí esto es importante para el análisis. Si vemos qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, al 5 de mayo hemos tenido poco más de 1.600 casos. Entonces, eso significa de que lo observado ha superado la tendencia en el escenario más pesimista. Por lo tanto, eso debe tomarse con sumo cuidado porque esto significa de que significa de que el contagio está superando las tendencias, está superando su propio comportamiento inercial y está yendo más arriba de lo que sería en un escenario pesimista.
Entonces, aquí esto significa de que debe tomarse como una alerta en el caso de los infectados, porque posiblemente esto también vislumbraría de que no se está controlando la enfermedad. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que la cantidad de infectados de aquí en adelante en realidad tendría que ser menor o igual que nuestra tendencia central, o al menos no exceder el intervalo de confianza, porque esto señalaría que más o menos el nivel de contagios estaría en razón a un comportamiento inercial. Cuando, repito, se sale por encima del pronóstico y sus valores pesimistas, por lo tanto, eso también es de preocupación para el tema de la salud pública. Y si vemos en la cantidad de decesos, el pronóstico de decesos, tanto en tendencia central como en los valores más altos, al 90% más alto, si observamos ahorita también qué es lo que está sucediendo, también vamos a evidenciar eso, ¿no? Vamos a evidenciar que actualmente estamos teniendo más muertes que la tendencia central y estamos teniendo más fallecidos también que el escenario pesimista, es decir, en un 90% más alto. Entonces, tal vez aquí nosotros podríamos jugar con otros escenarios más pesimistas, por ejemplo, incrementando el nivel de confianza, ejemplo, al 95 o al 99% de nivel de confianza. De todas maneras, los valores observados están reflejando crecimientos mucho más sustantivos. Y esto de acá lo podemos expresar también en un gráfico de abanicos. Esto es lo que se conoce como fan chart o gráfico de abanicos, en el cual que nos refleja la tendencia central, el gráfico con el color más grueso nos reflejaría la tendencia central en la cantidad de infectados si todo sigue bajo las mismas condiciones. De hecho, si asumimos, por ejemplo, si asumimos de que se controla el contagio, de que los enfermos se sanan y no habría más enfermos, incluso podríamos tener en un escenario, ahora sí, si hablamos en un escenario optimista, hasta no solamente un aplanamiento en la curva, sino también una caída en la curva. Y en la trayectoria probabilística, asumiendo lo peor a un nivel de confianza del 90%, estaríamos hablando porque, por ejemplo, hacia finales de junio, bajo un escenario pesimista, posiblemente lleguemos a los 5.000 infectados. Sin embargo, repito, los datos observados actuales se están saliendo por encima de las trayectorias pesimistas. Esto es lo que se conoce como un gráfico de abanico. En R les he compartido el código, podemos hacerlo también este gráfico de abanico con otros colores que nos van a dar en realidad el mismo resultado y la misma interpretación, solamente que cambian los colores. Esta es una trayectoria probabilística al 90% de confianza para el tema de los decesos. Si vemos la tendencia central, que son los colores más fuertes, si todo seguía igual o si todo sigue igual, más o menos la cantidad de decesos en las líneas más oscuras sería estable. Desde luego, esto al 30 de mayo podría llegar al 30 de junio podría llegar hasta los 120 fallecidos. Sin embargo,
nuevamente repito, de que el crecimiento recientemente observado es exponencial y también los fallecimientos han comenzado a dispararse. Y podemos cambiar el pronóstico por una estética alternativa, si así lo queremos hacer. El lenguaje de programación lo hace. ¿Okay? Y por lo tanto, al final yo les comparto cuál es el código. Algo que es importante mencionar toda vez de que los resultados observados se están saliendo y están teniendo un crecimiento explosivo en comparación con el pronóstico. Entonces, aquí tal vez lo mejor sería cada vez ir actualizando nuestro modelo y hacer pronósticos más cortos, por ejemplo, 1 a 2 semanas como máximo. Y vamos a ir evaluando semana a semana cuál es el comportamiento en la enfermedad, tanto en la cantidad de infectados como también en la cantidad de decesos. Ustedes pueden correr el código en R que les pasé. En algunos casos, varias librerías están vinculadas con otra y de tal forma les va a suceder que cuando ustedes lo corran, siempre les va a aparecer un mensaje de reseteo en R, porque las paqueterías están vinculadas dentro de otras paqueterías. Y eso sucede. Entonces, cuando suceda eso, nosotros debemos siempre poner no, de que no se resetee, sino que siga corriendo la simulación. Y rápidamente, ¿cuál es el código? Lo que hacemos es, en primer lugar, importar la base de datos. Una vez que importamos la base de datos que está en Excel, en el lugar donde ustedes la guarden, lo siguiente que hacemos es configurar la base de datos en series de tiempo porque nuestro formato es de datos diarios. En este caso tenemos 2 variables, que es casos y muertes. El siguiente paso, una vez que hemos dado la configuración de manera en datos diarios, lo que hacemos es graficar variables, ¿no? Graficamos la variable, tanto casos infectados como la variable muertes. La paquetería y librería ggplot2 lo que nos hace es ofrecernos gráficos elegantes. ¿Okay? También podemos realizar diagramas de dispersión, que fue lo que les mostré. Hay alternativas para realizar diagramas de dispersión. Podemos también identificar valles, picos, puntos de quiebre, máximos y mínimos, si así lo quisiéramos. O también podríamos identificar quiebres estructurales. De igual forma, con la herramienta del estudio podemos hacer los gráficos de ambas series de manera conjunta. Y una vez que hemos realizado este primer ejercicio, que es la visualización de los datos, de ahí nos vamos a lo que es la metodología Box-Jenkins. Acuérdense sus 4 etapas. La primera etapa, que es la identificación de procesos ARIMA. La segunda etapa, que es la estimación. La tercera etapa, que es la verificación y diagnóstico. Y si todo está bien, si no hay, desde luego, aquí hubieron problemas, tuvimos que crear variables de impulso, o también llamados variables dicotómicas, para corregir el problema de la no normalidad, es decir, los residuos eran no normales y por lo tanto en el archivo en Excel creamos las variables de impulso, luego actualizamos toda la base de datos, toda la importación y volvimos a correr el problema. Otra alternativa que se puede hacer para no crear de manera manual las variables dicotómicas en Excel, también lo pueden crear con funciones lógicas en R. El único problema ahí es que ya la programación se complica un poco.
Y por lo tanto, como el modelo no cumplía con el supuesto de normalidad, incluimos las variables dicotómicas, volvimos a correr el modelo y ahora sí pasó todo. Y una vez que corrimos el modelo, tiene normalidad, pasa la prueba Loombox, por lo tanto, ahora recién podemos utilizar el modelo para fines de pronóstico. Más o menos son unas 6 hojas de lenguaje de programación. Imagínense ustedes, ¿alguna vez pensaron que la econometría se hacía con programación? Pues eso es lo que hacemos con RStudio. Finalmente, yo les voy a mostrar cómo correrlo en R. Ya, en mi caso, ya he instalado las paqueterías. Como les he mencionado, sí pueden tener este problema del reseteo. Sin embargo, cuando les salga la opción de resetear, ustedes dan la instrucción de no. Okay, voy a mostrarles algunos casos relevantes en por ejemplo, para graficar una serie individual. Aquí tenemos la gráfica del número de infectados por COVID. También tenemos el gráfico por número de fallecidos. En el código que yo les he pasado están cuáles son las funciones y cuáles son los argumentos que se necesitan para hacer los respectivos gráficos. Por ejemplo, este es un gráfico de diagrama de dispersión. Otro gráfico alternativo de diagramas de dispersión. Si yo quisiera graficar las variables identificando algunos picos, en este caso no encontramos picos. Si quisiera, por ejemplo, graficar las dos series, también les he pasado el código para la gráfica de las dos series de manera conjunta. Y una vez que hacemos toda la estimación, podemos realizar el pronóstico una vez que pasa todas las pruebas. Entonces, este es el gráfico fan chart o gráfico de abanicos para la variable casos infectados por COVID en Bolivia. De igual forma, pueden también visualizar el mismo gráfico, pero con una estética alternativa. Y podemos visualizar el gráfico para los pronósticos de muerte. Podríamos jugar con los niveles de confianza. Por ejemplo, para que no se vea tan amplio, le voy a quitar niveles de confianza. Ustedes pueden incluir al 90, 95, 50 y podemos ampliar o reducir la variabilidad en el fan chart o en el gráfico de abanicos. De igual forma, también podemos presentar otra estética alternativa. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de la clase de hoy? El objetivo ha sido realizarles una retroalimentación de cómo se utiliza el modelo ARIMA para efectos de pronóstico. Hemos visto un caso en particular que es el pronóstico en cantidad de infectados y el pronóstico en cantidad de cesos para Bolivia, con base en información diaria. Y hemos hecho un pronóstico al 30 de junio. Entonces, nos vamos a ver el próximo jueves. Yo el día de mañana con Roger les voy a hacer llegar
la invitación a la sesión para que les pueda explicar también un poco el código sobre el pronóstico, nuevamente el pronóstico de infectados, solamente vamos a hablar de infectados por COVID-19 según un modelo de regresión no lineal. Básicamente lo que es la metodología de Gompers. ¿Okay? Entonces, muchas gracias, estimados compañeros, y nos vemos el próximo jueves. Que tengan buenas noches. Hasta luego.